Los dioses encerraron los dos círculos divinos del alma en un cuerpo esférico que habían moldeado según la imagen de la forma redonda del universo y que es lo que denominamos la cabeza, nuestra parte más divina y que manda a todas las otras. Los dioses sometieron a ella el cuerpo entero, del que hicieron un servidor sabiendo que ella participaría de todos sus movimientos en sentido diverso, y temerosos de que si rodaba sobre la tierra, erizada de eminencias y sembrada de cavidades, no experimentara dificultades para transponer las primeras y salir de las últimas. Le asignaron el cuerpo, como un carro, para transportarlo. Por esto, tuvo el cuerpo longitud y estuvo provisto de 4 miembros largos y flexibles que los dioses fabricaron para que pudiesen atraer y rechazar los objetos y avanzar en todas partes, llevando en lo más alto la morada de lo más divino y sagrado que hay en nosotros. Este es el motivo de que tengamos pies y manos. Persuadidos de que las partes anteriores del cuerpo son más nobles que las posteriores y más dignas de mandar, establecieron los dioses que ordinariamente marcháramos hacia adelante. Fue, pues, preciso que la parte anterior del cuerpo fuera superior a la otra y diferente de ella. Por esto empezaron por colocar la cara sobre este lado del globo de la cabeza y enseguida distribuyeron sobre el rostro los órganos de todas las facultades del alma. Después de lo cual decidieron que esta parte, naturalmente anterior, tendría una parte en la dirección del individuo. Antes de que ningún otro órgano fabricaron y colocaron allá los ojos que llevan la luz. He aquí cómo, con la parte del fuego, que no tiene la propiedad de quemar, pero sí la luz dulce de la que cada día está formado, compusieron un cuerpo particular. Al fuego, puro de la misma naturaleza que el precedente, y que está dentro de nosotros, lo hicieron filtrarse a través de los ojos en una corriente de partes finas y apretadas, pero tuvieron mucho cuidado de hacer más denso el medio del ojo, de manera que retuviera lo que hay de grosero en este fuego y sólo dejara pasar lo que tiene de más sutil. Cuando, pues, la luz del día encuentra la corriente del fuego visual, lo semejante uniéndose íntimamente a su semejante, se forma en la dirección de los ojos un cuerpo único en el que se confunde la luz que llega de lo interno y la procedente del exterior. Este cuerpo luminoso, sujeto a las mismas afecciones en toda su extensión a causa de la similitud de sus partes, si toca algún objeto o es tocado por él, transmite los movimientos que recibe de él a través de nuestro cuerpo hasta el alma, y nos hace experimentar la sensación que llamamos vista. Cuando llega la noche, se retira el fuego exterior y el cuerpo luminoso queda destruido. El fuego interno no encuentra en el exterior más que cosas desemejantes. Se altera él mismo y se extingue. Ya no puede unirse más al aire ambiente, porque este aire no contiene ya fuego. Los ojos cesan de ver entonces y llaman en cierto modo al sueño. En efecto, cuando los párpados que los dioses han dado a los ojos para la conservación se cierran, retienen la violencia del fuego interno y éste, calmando y dulcificando las agitaciones interiores, nos procura el reposo por este apaciguamiento. Si este reposo es profundo, soñaremos muy poco, pero si en cambio persisten agitaciones demasiado intensas, harán nacer, según su naturaleza, y la parte del cuerpo donde se produzcan diversas representaciones relativas a lo interior o a lo exterior y cuyo recuerdo se prolonga más allá del despertar. De las imágenes que aparecen sobre los espejos y todas las superficies brillantes y pulidas, no es difícil darse cuenta que el fuego interior y el fuego exterior se pongan en comunicación, que éste encuentre constantemente una superficie pulida y se aplique sobre ella cierto número de veces, y necesariamente se mostrarán entonces estas apariencias,
lo mismo que ocurre cuando el fuego, que parte del rostro, viene a unirse sobre una superficie pulida y brillante con el que sale de los ojos. Pero la derecha de los objetos parece la izquierda, porque las partes del fuego visual no se oponen a las del fuego exterior en el orden acostumbrado, sino inversamente. En cambio, parecen la derecha a la derecha y la izquierda a la izquierda, cuando la luz interior se vuelve y aplica sobre la otra. Y esto sucede cuando la superficie pulida de los espejos curvada hacia adelante de los dos lados envía la luz de la derecha hacia la izquierda del fuego visual y recíprocamente. Cuando los espejos de esta naturaleza están vueltos en el sentido de la anchura del rostro, la imagen que en él se refleja parece invertida, porque la luz de abajo de la cara es lanzada a lo alto de la luz visual y la de lo alto hacia lo bajo. Estas son solamente causas secundarias de las que Dios se sirve para realizar en todo lo posible la idea del bien. A los ojos de la mayor parte de los hombres, no son solamente secundarias, sino principales, porque calientan, enfrían, condensan, dilatan y producen 1000 efectos análogos, pero son incapaces de obrar nunca con inteligencia y razón. Entre todos los seres, la inteligencia no puede pertenecer más que al alma, y el alma es invisible, mientras que el fuego, el agua, el aire y la tierra son cuerpos esencialmente visibles. Pero el deber del amigo de la inteligencia y de la ciencia es buscar primeramente las causas razonables, y en segundo, las que mueven y son movidas por una especie de necesidad. Estos son los principios por los que debemos guiarnos. Es preciso que expongamos estas dos especies de causas, haciendo distingo entre las que practican inteligentemente lo bello y lo bueno, y las que, desprovistas de razón, proceden siempre abandonándose al azar y al desorden. Las causas secundarias que concurren en las operaciones de la vista han estado ya suficientemente explicadas. Lo que nos falta ver es la principal ventaja que Dios nos ha dado al procurarnos el don de la vista. A mi modo de juzgar, la mayor utilidad que nos ha reportado la vista es que si no hubiésemos estado en disposición de observar el sol y los astros, no habríamos podido discurrir nunca acerca del cielo y del universo como ahora lo hacemos. La observación del día y de la noche y las revoluciones de los meses y de los años nos han proporcionado el número, revelado el tiempo e inspirado el deseo de conocer la naturaleza y el mundo. Y así nació la filosofía, el más preciado presente que los dioses han hecho y podrán hacer jamás a la raza mortal. Proclamo que esta es el mayor beneficio de la vista. A los demás infinitamente menores. ¿Por qué celebrarlos? Únicamente el que no es filósofo y esté privado de la vista y de estas últimas ventajas, se quejará de ellas y se quejará sin razón. Lo que nosotros diremos es que Dios, al crear la vista y dárnosla, no ha tenido más objeto que ponernos en condiciones, después de que hayamos contemplado en el cielo las revoluciones de la inteligencia, de sacar partido de ellas para las revoluciones de nuestro propio pensamiento, las cuales, por desordenadas que sean, son de la misma naturaleza que las primeras, por bien ordenadas que sean, a fin de que, instruidos por este espectáculo y tomando parte en la rectitud natural de la razón, aprendamos, imitando los movimientos perfectamente regulares de la divinidad, a corregir la irregularidad de los nuestros. La misma observación referente a la voz y al oído, y por las mismas razones, nos los donaron los dioses. La palabra ha sido instituida para el mismo fin que la vista, al que contribuye notablemente. Y si la voz tiene la facultad de apoderarse de los sonidos musicales, cuya importancia es incontestable, es a causa de la armonía, y ésta, cuyos movimientos son semejantes a los de nuestra alma, al que cultiva con inteligencia el comercio con las musas, no le parece tener más destino que el de procurarnos frívolos placeres, los solos que se le piden hoy día. Al dárnosla,
las musas han querido ayudarnos a arreglar y a poner de acuerdo entre sí a las caprichosas revoluciones de nuestra alma, y nos han dado igualmente el ritmo, como un medio de reformar las maneras desprovistas de mesura y de gracia que se observan en la mayoría de los hombres. En esto que precede, exceptuando quizás unas palabras, no se ha tratado más que de operaciones de la inteligencia. Ahora tenemos que hacer la parte de la necesidad. El origen de este mundo está, en efecto, en la acción simultánea de la necesidad y de la inteligencia. Superior a la necesidad, la inteligencia la persuadió dirigiera hacia el bien a la mayor parte de las cosas que nacen, y porque la necesidad se dejó persuadir por los consejos de la sabiduría, es por lo que fue primeramente formado el universo. Por lo tanto, si queremos explicar el verdadero origen de las cosas, no es preciso recurrir a esta especie de causa vagabunda y seguirla a todas partes a donde nos conduzca. Tenemos, por consiguiente, que volver sobre nuestros pasos, dar al mismo asunto un comienzo diferente, tal como le conviene, y lo mismo que en la discusión precedente, tomar las cosas desde el principio. Tenemos que examinar cuál era antes del nacimiento del mundo la naturaleza del fuego, del agua, del aire y de la tierra, y cuáles sus maneras de ser, porque nadie ha estudiado todavía su formación, y sin embargo, como si el fuego y los otros cuerpos semejantes fueran perfectamente conocidos, declaramos que son los principios y los elementos del universo, cuando basta un espíritu mediocre para comprender que ni siquiera conviene compararlos a los elementos reunidos en sílabas. Escuchad lo que ahora me propongo hacer. El principio o los principios de todas las cosas, o cualquier opinión que acerca de esto se tenga, no van a estar incluidos en el plan de esta discusión, porque me sería muy difícil exponer mi modo de sentir en esta cuestión. No esperéis, pues, que os hable de ellos, porque no me sería fácil persuadirme de que pueda convenirme emprender tarea semejante. Siguiendo lo que os he anunciado desde el principio, y no aspirando más que a la verosimilitud, trataré, al menos de lograr la mayor, y animado de esta intención, voy a estudiar de nuevo mi sujeto en todos sus detalles y conjunto. Invoquemos una vez más a la divinidad al comenzar estas nuevas investigaciones, y pidámosle nos preserve de discursos extraños y desrazonables, y que nos guíe hacia opiniones verosímiles. Y ahora continuemos nuestra conversación. Esta vez es necesario que introduzcamos más amplias divisiones en el asunto que tratamos. No habíamos hablado más que de dos especies de seres, y ahora tenemos que admitir una tercera. Dos especies nos bastaron en el discurso precedente, una inteligible y siempre semejante. El modelo, la otra, producida y visible, la copia. De la tercera, nada dijimos porque no la necesitamos, pero ahora la continuación de esta discusión me obliga a explicaros, en cuanto me es posible, una especie muy difícil de entender y muy oscura. ¿En qué consiste y cuál es su naturaleza? Su naturaleza es, sin duda, ser el receptáculo y, por decirlo así, la nodriza de todo lo que nace. Esta es la verdad que hay que exponer con mayor claridad. Pero lo que hace difícil esta tarea es la necesidad de profundizar en la naturaleza del fuego y de las otras tres especies de cuerpos. ¿A cuál hay que denominar agua antes que fuego? ¿Qué denominación conviene a uno cualquiera de ellos ante que a todos los demás o cada uno de estos, como, en fin, emplear un lenguaje firme y seguro es lo que no es fácil de decir? ¿Qué hacer, pues? ¿Cómo salir de este apuro? ¿Dónde encontrar la verosimilitud? El agua, como la llamamos hoy día, se convierte, me parece, al condensarse en piedras y tierra, y al derretirse y dividirse en viento y aire. El aire, inflamado, se convierte en fuego, y éste, a su vez, comprimido y apagado, se transforma en aire. El aire muy denso es origen de las nubes y nieblas. Estas, comprimidas y agrupadas, se resuelven en agua. Del agua se forman de nuevo la tierra y las piedras.
de manera que estos cuerpos ruedan en un círculo y parecen engendrarse los unos a los otros. Como ninguno de ellos se muestra jamás bajo la misma figura, ¿quién se atreverá a sostener que uno determinado de estos cuerpos tiene más derecho que los otros a llevar tal nombre? Es mucho más seguro expresarnos de la manera siguiente. Si vemos que algún objeto pasa incesantemente de un estado a otro, no digamos, esto es fuego, sino, esta apariencia es la del fuego. Y del agua no digamos, esto es agua, sino, esta apariencia es la del agua. Y, en fin, procedamos análogamente respecto de todas las cosas variables, a las que parecemos prestar estabilidad al designarlas con las palabras esto y aquello, porque no siendo siempre rechazan las expresiones esto, de esto, a esto, y todas aquellas que las representan como fijas y constantes. No se ha de hablar de estos objetos como de individuos realmente existentes, pero sea que se les considere uno a uno o a todos juntos, a quien hay que aplicar el nombre es a la apariencia, que pasa idéntica del uno al otro. Así, pues, llamaremos fuego a tal apariencia que se encuentra en todas partes, y lo mismo a todo lo que está sometido a la generación. Pero el principio en cuyo seno se muestran, para desaparecer enseguida todas estas apariencias, es el único exactamente designado por las palabras esto y aquello. En lo referente a las cualidades como lo caliente, lo blanco o sus contrarias o sus derivadas, sus nombres no podrían convenirles de ninguna manera. Vamos a procurar explicarnos todavía con más claridad. Si se diera toda clase de formas a un lingote de oro, si se cambiara sin cesar cada una de ellas en todas las otras, y enseñando una de estas formas se preguntara, ¿qué es esto? Quien dijera que es oro diría la verdad. Al triángulo y a todas las figuras que este oro pudiera revestir, no sería necesario designarlos como seres, puesto que cambian a medida que se les produce. Y si alguno quisiera saber absolutamente el nombre de tal o cual apariencia, se le diría. Pero todo esto es perfectamente aplicable al principio que contiene en sí mismo todos los cuerpos, al que hay que denominar siempre del mismo modo, porque jamás cambia de naturaleza. Acoge continuamente todas las cosas en su seno sin adoptar lo menos del mundo ninguna de estas formas particulares. Es el fondo y la sustancia de todo lo que existe y no tiene más movimiento ni más forma que el movimiento y la forma de los seres que contiene. A estos seres debe sus diferencias. Aquellos que sin cesar entran y sin cesar salen, son copias de seres eternos formados a semejanza de sus modelos de una maravillosa manera y difícil de exponer, de la que más tarde hablaremos. Ahora, pues, es cuando nos es preciso concebir tres géneros diferentes: lo que va a ser, lo en que se convierte y a semejanza de qué se convierte. Con justicia, se puede comparar lo que recibe a la madre, lo que proporciona el modelo al padre, y al hijo toda la naturaleza intermedia. Pero hay que concebir muy bien que como las copias tienen que mostrarse bajo todos los aspectos más diversos, el ser, en cuyo seno aquellas son formadas de esta manera, no sería, a propósito, para este papel, si él mismo no estuviera desprovisto de todas las formas que debe recibir. Porque si se asemejara a alguna de las formas que van a imprimirse en él, cuando viniera alguna forma contraria o solo diferente del todo, se prestaría mal a ello y la desnaturalizaría, metamorfoseándola en su propia imagen. Es, pues, preciso que el principio no tenga por sí mismo figura alguna, puesto que debe recibir indiferentemente todas las figuras. Por esto es por lo que para componer los perfumes, cuyo delicioso olor es un producto del arte, se empieza por volver completamente inodoros todos los líquidos destinados a recibir el olor. Por esto es, por lo que para imprimir ciertas figuras sobre una sustancia blanda, se comienza por no dejar sobre ella huella alguna, por unirla y pulirla todo lo posible. Por lo mismo, conviene que lo que está destinado a recibir en toda su extensión reproducciones exactas de seres eternos, sea por completo y naturalmente extraño a todas las formas. A esta madre de las cosas, a este receptáculo de todo lo que es visible y sensible, no que vienen de ellos, ni ninguna de las que ellos vienen,
No nos engañaremos al decir que es una especie de ser invisible e informe, apto para recibir todo y que participa de lo inteligible, aunque de una manera oscura e inexplicable. Dado todo lo que nos está permitido concebir, de la naturaleza por lo que precede, sería muy exacto decir que se convierte en fuego al inflamarse, en agua al licuefacerse, y en tierra y en aire cuando adquiere sus formas. Pero tenemos que esforzarnos en llegar por el raciocinio a definiciones todavía más precisas. Existe un fuego en sí mismo, y puede decirse lo propio de todas las cosas de las que decimos que existen separadamente, o bien, ¿son únicamente verdaderos los objetos que vemos y sentimos por las diversas partes de nuestro cuerpo? ¿No hay otros absolutamente? Estamos en un error cuando decimos que cada uno de ellos se refiere a una esencia inteligible, ¿y no son estas palabras vanas? En este instante no podemos resolver esta cuestión sin haberla examinado y discutido, ni agregar a la longitud de nuestro discurso la de una digresión. Pero sería una gran suerte el que nos fuera posible circunscribirnos a estrechos límites y condensar muchas cosas en pocas palabras. Mi opinión es esta. Si la inteligencia y la opinión verdadera son dos géneros diferentes, existen ciertamente en ellas mismas estas ideas que no caen bajo el dominio de los sentidos y no son asequibles más que a la inteligencia. Si al contrario, y como a algunos les parece, la opinión verdadera no difiere en nada de la inteligencia, lo que percibimos por nuestros órganos es lo más sólido y real que hay. Pero es preciso decir que son dos cosas distintas, puesto que se forman separadamente y no tienen ninguna semejanza. La una, en efecto, nace de la ciencia y la otra de la persuasión. La una es verdadera y conforme a la razón, la otra, irrazonable. La una produce una convicción inquebrantable, la otra es vacilante. Y mientras que la opinión pertenece a todos los hombres, la inteligencia es el privilegio de Dios y de un reducidísimo número entre los hombres. Desde el instante en que es así, hay que reconocer que existe una especie siempre la misma, sin nacimiento y sin fin, que no admite en ella misma nada ajeno y no se transporta jamás a nada extraño, invisible, inasequible a los ojos y que es el propio objeto de las contemplaciones de la inteligencia. A continuación, hay que reconocer una segunda especie semejante a la primera y llamada como esta, pero sensible, engendrada, siempre móvil, nacida en un cierto lugar para desaparecer de él y fenecer, y que conocemos por la opinión unida a la sensibilidad. Finalmente, hay que reconocer una tercera especie, la del espacio eterno, que no puede ser destruido, que sirve de teatro a todo lo que nace, que sin caer bajo el dominio de los sentidos, es perceptible solamente por una especie de razonamiento bastardo, en la que solo, con trabajo creemos, y que entrevemos como en sueños, diciéndonos que es absolutamente necesario que todo lo que es sea en algún lugar y ocupe algún espacio, y que lo que no está ni en la tierra ni en ningún punto del cielo es nada. Todas estas concepciones y sus analogías las confundimos nosotros con la naturaleza, que no soñamos solamente porque en realidad existe, de manera que no estamos en este estado de determinar y decir la verdad al estilo de las gentes que valen. La verdad es que la imagen, diferente de la sustancia en el seno de la cual nace, cambiante representación de un ser superior, debe producirse por lo mismo dentro de alguna otra cosa de la que en cierta manera tome la existencia o no ser absolutamente nada. Al ser verdaderamente ser, le acude en ayuda a la razón declarando con exactitud que mientras dos cosas difieran entre sí, no podrán existir la una en la otra, de manera de ser simultáneamente dos cosas y una sola cosa. He aquí el resultado de mis reflexiones y el sumario de mi opinión. El ser, el espacio y la generación son tres principios distintos y anteriores a la formación del mundo. La nodriza de la generación, humedecida, inflamada, recibiendo las formas de la tierra y del aire, sufriendo sucesivamente todas las modificaciones que son las consecuencias de estos, presentaba a los ojos una maravillosa variedad. Sometida a fuerzas sin semejanzas y sin equilibrio, no podía ella misma mantenerse en éste. Balanceada al azar en todos sentidos, recibía de estas fuerzas una agitación desordenada, que a su vez le imprimía ella.
Empujadas, unas hacia una parte y otras hacia otro lado, las partes diferentes se separaban, como en los cedazos, y otros instrumentos destinados a limpiar el trigo. Lo que hay de espeso y pesado en los granos que se agitan y se ciernen se aparta a un lado, mientras que lo pequeño y ligero se separa a otro. Del mismo modo, las 4 especies de cuerpos agitados en la sustancia que los había acogido, y que a su vez estaba removida como si la cirnieran, se separaban, aislándose las partes desemejantes y buscándose y reuniéndose las semejantes, de manera que estos cuerpos ocupaban ya regiones diferentes antes del nacimiento del orden y del universo. Pero entonces estaban dispuestos sin razón ni mesura. Cuando Dios se propuso poner orden en el universo, mostraban ya el fuego, la tierra, el aire y el agua trazas de su propia naturaleza, pero, no obstante, estaban en el estado en que deben encontrarse las cosas de las que Dios está ausente. Empezó Él por distinguirlas por medio de formas y números. Sacólas después de la agitación y confusa mezcla en que estaban, y les dio la mayor belleza y la mayor perfección posibles. No perdamos nunca de vista este principio. Ahora me es preciso exponeros la formación y disposición de los cuerpos elementales en un lenguaje que no es usual, pero no siéndoos extraños los métodos y procedimientos que me veré obligado a emplear en mis demostraciones. Les seguiréis sin dificultad. Empezaré por deciros que para todo el mundo es evidente que el fuego, la tierra, el agua y el aire son cuerpos. Todo lo que tiene la esencia del cuerpo tiene también la profundidad. Todo lo que tiene la profundidad contiene en sí necesariamente la naturaleza de la superficie. Una base cuya superficie es perfectamente plana se compone de triángulos. Todos los triángulos toman su origen de 2 triángulos que tiene cada uno un ángulo recto y los otros 2 agudos. Uno de estos triángulos tiene en cada lado una parte igual de un ángulo recto formados por lados iguales. El otro, 2 partes desiguales de un ángulo recto formado por lados desiguales. Este es el origen que atribuimos al fuego y a los otros 3 cuerpos obedeciendo a la necesidad, tal como nos la muestra la verosimilitud. En cuanto a los principios superiores, que son los de los triángulos, solo Dios los conoce y un reducido número de hombres a quienes ama. Tenemos que exponer cómo nacieron estos 4 hermosos cuerpos, cómo se diferencian entre sí y a cuáles disolviéndose pueden engendrarse recíprocamente. Procediendo así, conoceremos la verdadera formación de la tierra y del fuego, así como la de los 2 cuerpos que los sirven de términos medios. Y entonces, no concederemos a nadie que pueda haber nunca cuerpos tan bellos como aquellos, de los que cada uno pertenece a un género aparte. Es, pues, necesario que ponga todo mi empeño en construir armónicamente estos 4 géneros de cuerpos de excelsa belleza, a fin de que veáis lo bien que he comprendido su naturaleza. De los 2 triángulos de que hemos hablado, el isósceles no puede tener más que una sola forma, mientras que el alargado puede tener infinitas. Por esto, debemos escoger el más bello entre esta multitud de triángulos si queremos empezar convenientemente. Si alguien puede enseñarnos uno más bello todavía que el que hemos elegido, nos sumaremos a su opinión como a la de un amigo y no de un enemigo. Declaremos, pues, que entre todos estos triángulos hay uno mucho más bello que los otros, y es aquel del que se compone el triángulo equilátero, el tercero. ¿Por qué? Sería demasiado largo de decir. Pero el que nos demuestre que estamos en un error, hallaría entre nosotros una favorable acogida. Quede, pues, establecido que los triángulos de los cuales están formados el fuego y los otros cuerpos elementales son el isósceles y aquel en el cual el cuadrado del cateto mayor es triple del cuadrado del menor. Ha llegado el momento de aclarar lo que hasta ahora no hemos expuesto más que de una manera oscura. Nos parecía que las 4 especies de cuerpos elementales nacían los unos de los otros, pero era una ilusión. En efecto, estas 4 especies nacen de los triángulos que hemos mencionado, pero 3 están formadas del mismo, que es el que tiene los 3 lados desiguales, y la cuarta es la única que procede del isósceles. Por consiguiente,
No es posible que los cuatro cuerpos, al disolverse, nazcan los unos de los otros por la reunión de un gran número de pequeños triángulos en un número menor de los más grandes y recíprocamente. Esto no puede verificarse más que para tres de ellos. En efecto, por estos tres cuerpos formados de un mismo triángulo, nada impide que de la disolución de masas mayores nazca un número mayor de pequeñas masas compuestas de los mismos elementos y presentando la misma configuración. Y también que porque muchas pequeñas estén divididas en triángulos, nada impide que se reúnan en un número único y den origen para su masa total a un solo cuerpo de un género mayor. Pero con esto basta ya de la transformación de los géneros entre sí. Para continuar nuestro discurso, tenemos que explicar ahora cómo y por el concurso de qué números está formado cada género. Empecemos por el primero, cuya composición es la más sencilla y tiene por elemento el triángulo, cuya hipotenusa es doble del cateto menor. Aproximad dos de estos triángulos siguiendo la diagonal. Repetid 3 veces esta operación de manera que todas las diagonales y todos los catetos menores concurran en un mismo punto que los sirva de centro común y tendréis un triángulo equilateral formado por 6 triángulos particulares. 4 de estos triángulos equiláteros por la reunión de 3 ángulos planos forman un ángulo sólido cuya magnitud aventaja a la del ángulo plano más obtuso. Y 4 de estos nuevos ángulos componen reunidos la primera especie de sólido que divide en partes iguales y semejantes a la esfera en que está inscrito. Esta primera especie de sólido es el tetraedro regular o pirámide de base triangular equilateral, puesto que este sólido comprende 4 triángulos equiláteros que comprenden ellos mismos 6 triángulos elementales escalenos, se compone, pues, de 24 triángulos elementales escalenos. El segundo sólido se compone de los mismos triángulos reunidos en 8 triángulos equiláteros, formando un ángulo sólido de 4 ángulos planos. 6 de estos ángulos constituyen este segundo cuerpo. Este segundo sólido es el octaedro regular, que se compone de 48 triángulos elementales escalenos. El tercer sólido está formado de 120 triángulos elementales, de 12 ángulos sólidos rodeados cada uno de 5 triángulos equiláteros con 20 triángulos equiláteros por bases. Este tercer sólido es el icosaedro regular, compuesto, como dice Platón, de 120 triángulos elementales escalenos. Este elemento, el triángulo escaleno, no debe producir otros sólidos. Al triángulo isósceles es al que le pertenece el engendrar la cuarta especie de cuerpos. 4 de estos triángulos isósceles fueron juntados, los 4 ángulos rectos unidos en un tetraégono regular. 6 de estos tetrágonos equiláteros fueron aproximados de manera que formasen 8 ángulos sólidos, compuestos cada uno de 3 ángulos planos rectos, y la figura obtenida por estas combinaciones fue el cubo, que tiene por bases 6 cuadrados. Este cuarto sólido es el cubo, compuesto de 24 triángulos elementales isósceles. Quedaba una quinta combinación, de la que Dios se sirvió para trazar el plano del universo. ¿Hay un número infinito de mundos o solamente un número limitado? El que reflexione detenidamente acerca de lo que precede comprenderá que no se podría decir un número infinito sino faltara conocimientos que no está permitido no tener. Pero, ¿hay uno solo o nos conviene más admitir 5? Es una pregunta que pondrá en un apuro al que tenga que contestarla. La opinión nuestra, que nos parece la más verosímil, es la de un mundo único, pero otro, mirando las cosas desde un punto de vista diferente, podría muy bien opinar de otro modo. Pero pongamos tregua a estas investigaciones y ocupémonos de relacionar las figuras matemáticas de que hemos hablado, al fuego, a la tierra, al agua y al aire. Demos a la tierra la figura cúbica. La tierra es, en efecto, el más noble de los 4 cuerpos elementales y el más apto para recibir una forma determinada. Cualidades estas que suponen en el cuerpo dotado de ellas las bases más firmes. Entre los triángulos que hemos distinguido al principio, los que tienen los lados iguales tienen naturalmente una base más firme que los tienen desiguales,
Y de las dos figuras planas que componen, el tetrágono equilateral es una base más estable que el triángulo equilateral. Está, pues, necesariamente más sólidamente establecido en sus partes como en su totalidad. Obedecemos, por lo tanto, a la verosimilitud al atribuir esta forma a la Tierra. No es menos verosímil atribuir la menos móvil de las otras al agua, la más móvil al fuego y la intermedia al aire. Y, del mismo modo, lo más agudo al fuego, lo que viene enseguida al aire y lo tercero al agua. Mas de todos estos cuerpos, los cuerpos elementales de la Tierra, menos la Tierra, a la que el autor acaba de asignar la forma cúbica y que por ahora queda descartada de la cuestión. El que tiene menos gran número de bases es necesariamente el más móvil, el más cortante y el más agudo de todos, y también el más ligero, puesto que se compone de las mismas partes en menos gran número. El que tiene las menos bases después del precedente ocupa el segundo lugar por estos conceptos, y el que por las bases es el tercero, lo es también por las cualidades. Digamos, pues, con arreglo a la recta razón y a lo verosímil, que el sólido que tiene la forma de una pirámide es el elemento y el germen del fuego. Pero el segundo, cuya formación, el octaedro regular, hemos expuesto es del aire, y el tercero, el icosaedro regular, del agua. Hay que concebir infinitamente pequeños a todos estos elementos, que tomados uno a uno en cada género, escapan a la vista por su pequeñez y solo son visibles cuando se reúnen en gran número y forman masas. Hay que concebir infinitamente pequeños a todos estos elementos, que tomados uno a uno en cada género, escapan a la vista por su pequeñez y solo son visibles cuando se reúnen en gran número y forman masas. En cuanto a sus afinidades, movimientos y otras propiedades, los reglamentó y ordenó Dios con una exactitud perfecta y poniendo en todo la proporción y la armonía, por todos los medios a los cuales se prestó la necesidad, dejándose persuadir por la inteligencia.